Un dictador que maneja su sucesión mientras muere pacíficamente en la cama. Un nuevo rey que mantiene el orden para cambiar el orden. Una derecha responsable que invita a la izquierda a la fiesta de la democracia. Han pasado 50 años y tanto mito ha acabado eclipsando la realidad. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Contra la nostalgia. La transición española ni pacífica ni regalada. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, si crees en un periodismo libre, de calidad y que obedezca a una misión de servicio público, contamos contigo. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. Españoles. Sí, yo sé que crees que sabes cómo termina esta frase. Y sí, es la voz de Arias Navarro. Y sí, es el día en el que muere Franco, el 20 de noviembre de 1975. Y sí, es ese mismo discurso por televisión que empieza diciendo: españoles, Franco ha muerto. Ese vídeo que hemos visto decenas de veces, al menos una vez al año desde 1975. Pero ese españoles que hemos oído no es el principio del discurso. Es el principio de una carta que en ese mismo discurso de pronto Arias Navarro se saca del bolsillo de la chaqueta. Es una carta de Franco y también comienza diciendo: españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio. Arias Navarro, quebrado de emoción y parece sincero, lee la carta de despedida que supuestamente Franco escribió en su último día de trabajo. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia. Hay muchas menciones a Dios y a la Iglesia y a los enemigos de la patria, pero este testamento es también político y deja instrucciones muy claras. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. Esta carta es el último lazo del todo atado y bien atado. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Es noviembre de 2025, se cumplen 50 años de la muerte de Franco y del traspaso de poderes al rey Juan Carlos I. Yo siempre he dicho que Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Para nosotros lo importante no era el dictador, era la dictadura, porque un dictador puede morir y venir otro. Entonces el problema no era acabar con el dictador físicamente, sino acabar con el régimen, con la dictadura. Y la dictadura se la carga las movilizaciones sociales. Es Nicolás Sartorius, uno de los fundadores de Comisiones Obreras, militante del PC, actor destacado de la transición española, hablando sobre ese proceso político que nos hizo pasar de la dictadura a la democracia. El relato oficial, el político también el periodístico, dice que todo fue posible gracias a la visión del rey, a su generosidad. Pudiendo perpetuarse como rey dictador, eligió ser jefe de un Estado democrático, de una monarquía parlamentaria. Es casi una frase hecha, de tanto repetirla. El rey Juan Carlos nos trajo la democracia. Ese mantra, sin embargo, eclipsa el mérito de una sociedad violentada y el precio que tuvo que pagar. Y que por repartir 3 octavillas, pues mataran a un compañero de Comisiones Obreras, o por repartir 3 octavillas se produjo al final el asesinato del estudiante Enrique Ruano, ¿no? Esta es Paca Sauquillo, otra de esas personas que contribuyó desde su posición como abogada laboralista y activista por los derechos de los trabajadores a la llegada de la democracia a España. Mira, desde luego no se lo debemos al rey. ¿El rey jugó un papel? Bueno, podía haber jugado otro papel, efectivamente, de haber sido el que siguiese apoyando la dictadura. Eso no lo hizo, ¿eh?
Se dice mucho que el rey trajo la democracia y se dice poco que a los meses de morir Franco se desencadenó en España un estallido de huelgas que se fueron contagiando y replicando por todo el país. Más de 17.000 huelgas en fábricas, en minas, en el campo, reclamando derechos y libertades básicas. También movilizaciones vecinales luchando por servicios públicos elementales. La democracia se la debemos a la gente que luchó durante muchos años. Es que, claro, la gente se ha olvidado, pero aquí hubo el juicio de 1001 que les pedían 20 años y muchos juicios. Aquí hubo muchas asociaciones de vecinos que por el solo hecho de trabajar en los barrios eran perseguidas. Esos son los que efectivamente han luchado por la democracia. O sea que para mí es clarísimo, la democracia la trajo el pueblo español. Hoy contamos la historia de siempre, pero con otros protagonistas mirando a otros espacios, porque de tanto eclipsar la verdad hay gente, cada vez más gente, nostálgica del Rey Sol. Sindo Lafuente, hola. Hola, ¿qué tal? Sindo Lafuente es compañero del Diario.es, editor ahora de la revista del Diario.es. No sé si mucha gente sabe que tenemos una revista en papel y si no lo sabes es porque no eres socio o socia del Diario.es, porque la reciben gratis, así que hazte socio y lo arreglamos. El último número de la revista, este otoño, se lo dedicamos precisamente a la transición. Ahí escriben Nicolás Sartorius, Paca Sabuquillo, muchos más. Hemos escuchado muchas veces, Sindo, lo que dijo Arias Navarro y el rey, y luego que si Fraga, que si Suárez, pero ¿qué recuerdas tú de lo que pasó en la calle cuando muere Franco? Todo se revoluciona. Todo se revoluciona, incluso la represión también se revoluciona. Hay que tener en cuenta de que Franco muere, inmediatamente jura el rey, y el rey, durante más de un año, en realidad tiene los mismos poderes dictatoriales que Franco, que de esto se habla poco, ¿no? El presidente del gobierno es Arias Navarro, es el mismo que continúa siendo presidente, el mismo que estaba en los últimos años de vida de Franco, y de alguna manera esto de la transición encalla, no funciona, no se adelanta nada. Y sin embargo en las calles hay una constante petición de libertad, de amnistía, de democracia. Todo esto se mezcla además con que estamos en plena crisis económica, la crisis del petróleo, empieza a crecer la inflación, hay muchísimos conflictos en las fábricas, en el carbón, en la industria metalúrgica, muchísimas manifestaciones en las universidades. En las universidades además empieza a haber mucha violencia porque los guerrilleros de Cristo Rey, grupos fascistas, se enfrentan a los estudiantes que piden la democracia. Y luego, pues, los siguientes meses, incluidos ya cuando toma posesión Adolfo Suárez, pues hay muchos atentados de ETA y mucha violencia fascista. En una España que todavía era muy desigual, que había una pobreza económica en muchos lugares, pero también una pobreza moral. Esa España que además los últimos años de la dictadura fueron muy duros porque había mucha movilización social y esa movilización provocó una represión durísima. Había muchos presos políticos en las cárceles por pensar diferente, personas que estaban en la cárcel por ser diferentes, o sea, la homosexualidad estaba reprimida, no digamos ya las personas trans, las mujeres no tenían derechos. Había grupos de ultraderecha y grupos nacionalistas de izquierdas operando. Los grupos de ultraderecha se apoyaban también en violencia institucional y actuaban con un grado enorme de impunidad. Hubo muchos atentados muy conocidos como los atentados contra el despacho de los abogados de Atocha, asesinatos en el caso del estudiante Arturo Ruiz o del anarquista Agustín Rueda, que fue apaleado dentro de la cárcel de Carabanchel por funcionarios y murió, o ya más adelante el secuestro y asesinato de Yolanda González. Y todos estos actos venían de Fuerza Nueva, de guerrilleros de Cristo Rey, de la AAA, de la Falange, de la Guardia de Franco. Es verdad que también hubo una enorme violencia de, por ejemplo, ETA. En los años que más asesinó fue en esos años. En 1980 ETA asesinó a 96 personas. La tensión era enorme. Esto concluye, o no concluye, tiene su expresión máxima, obviamente, el 23 de febrero en el golpe de Estado. ¡Quiete todo el mundo! ¡Silencio! Sindo, ¿cómo se vivió
en tu caso, por ejemplo, ¿dónde estabas este momento en el que estuvimos tan al borde del abismo? Yo era muy joven, ya trabajaba en un periódico y he de decir que algo que no se juzgó suficientemente en el juicio del 23F fue la trama civil. Había indudablemente una trama civil. Yo trabajaba en un periódico, el diario Ya, y esa noche pues estuvimos toda la noche en el periódico hasta que apareció el rey en la tele, mano sobre mano, porque el director del periódico en ese momento nos dijo que había que esperar, que estaba esperando a recibir órdenes. Claro, muy inquietante, ¿no? Que el director de tu periódico te diga que está esperando a recibir órdenes. Evidentemente había mucha gente con, en ese momento, algo de poder que estaba esperando que el golpe triunfase. Bueno, cuando el rey habló, pues parece que ya nadie esperó órdenes y todos tiraron para adelante, ¿no? Y hicieron portadas, salvo el Alcázar, hicieron portadas pues más o menos apoyando la democracia. Pero en realidad era puro cinismo. Algunas de esas portadas habrían podido ser diferentes si el golpe hubiese triunfado. Es decir, bueno, sí que estuvimos en el alambre esa noche y la solución yo creo que al final fue buena, pero también estoy seguro, y ahí también se cuenta en la revista, el juicio del 23F fue en cierta medida una pantomima. O sea, no fue un juicio en el que estuvieron todos los que debían haber estado. Yo ya no sé si nos queda mucho por decir como periodistas sobre el 23F, del papel de cada uno. Ya solo nos queda esperar a que se desclasifiquen los documentos que permitan, pues eso, aclarar las dudas de siempre. Porque en la revista tenemos un documento extraordinario que es de una persona, Carlos Fonseca, que ha investigado a fondo durante años todo lo que tiene que ver con el golpe de Estado y que ha tenido acceso por primera vez a papeles que estaban de sumarios, que estaban ahí guardados, incluso a los papeles personales, por ejemplo, de Alberto Oliar, que fue el ministro de Defensa después del golpe de Estado. El golpe de Estado, de alguna manera, es el final de una serie de tramas que estaban en marcha. Había nada más y nada menos que 3 golpes de Estado en marcha. El de los tenientes generales, el de los coroneles y el que llamaban en estos papeles del servicio secreto el de los espontáneos, que era una especie de continuación de la llamada Operación Galaxia, que fue una operación que se desmontó en noviembre del 78 y que estaba liderada precisamente por el teniente coronel de la Guardia Civil Tejero y por el capitán de la Policía Nacional Sáez de Inestrillas. También contamos que esto del 23F no fue algo solo de estos espontáneos. Al parecer, había 11 capitanes generales que estuvieron esperando a ver qué pasaba. Solo 3 se mantuvieron leales a la Constitución y al gobierno desde el inicio del golpe de Estado. Y no solo había militares dentro de estas conspiraciones, es que había empresarios importantes como Ferrer Salat, había periodistas con mucho poder en ese momento, como Luis María Ansón, que estaban moviendo los hilos para que pasase algo, porque sentían que Adolfo Suárez estaba llevando al país a un lugar que a ellos no les gustaba. Acabaron dando lugar a una situación en la que no se sabe muy bien si era Armada el que le estaba convenciendo al rey para encargarse él de liderar un gobierno de salvación nacional o era el rey el que estaba empujando a Armada a esta situación. Hablemos del rey, porque ha sacado además un libro de memorias y lo ha querido publicar justo en este 50 aniversario de la muerte de Franco, ¿no? Y ahí, en vez de conmemorar la democracia, básicamente lo que hace Juan Carlos de Borbón es ajustar cuentas. Habla bien de Franco, habla mal de su hijo, de Felipe VI, se justifica por su corrupción, pero eso es otro episodio, y expresa él mismo esa frase, esa idea de yo traje la democracia a España. Vamos, dice literalmente, la democracia no cayó del cielo, se la di yo a los españoles. España no tenía otra salida que la democracia. Y si el rey no hubiese participado en esa salida, el rey habría desaparecido de la historia de España. Quiero decir que no tenía muchas alternativas. El rey se adjudicó y durante años hemos vivido en esa burbuja de que era el que nos había traído la democracia, cuando la democracia tuvo un empuje
popular, un empuje desde los sindicatos de clase, desde las universidades, desde las organizaciones ciudadanas, brutal. No había salida. Este país se habría sublevado contra otra solución. Este país tenía que ir a un sistema democrático y en el que participasen todos los partidos. Y, de hecho, el coraje de Suárez legalizando al Partido Comunista demostró que era la única manera de llegar a una situación asumible por toda Europa. Quiero terminar hablando de los jóvenes, porque es cierto que existen esos nostálgicos del franquismo que creíamos que era una cosa pasajera en la historia, porque era gente muy mayor y que, bueno, digamos que era privilegiada en aquel momento y que echa de menos básicamente pues su privilegio, ¿no? O son los herederos de aquellos privilegiados. Pero hay quien interpreta una deriva autoritaria en los jóvenes y hay encuestas que nos dicen, por ejemplo, que hay un 38% de menores de 24 años que no les importaría, dicen, vivir en un régimen menos democrático si eso les garantiza una mejor calidad de vida. Y no sé si los que somos unos convencidos o los que están muy orgullosos de aquella lucha por la democracia estamos interpretando bien estos datos o si tenemos una especie de nostalgia pero a la inversa. Mira, sobre la nostalgia de los jóvenes, la nostalgia de la dictadura o del franquismo, la respuesta fácil es decir que no lo vivieron y que por lo tanto no son capaces de valorar lo duro que es vivir sin libertad. Pero yo creo que hay que darle otra vuelta, ¿no? Nuestra democracia no es una democracia tan perfecta y de alguna manera a toda una sociedad más joven le está decepcionando porque hay una enorme precariedad laboral, tiene un problema de acceso a la vivienda como probablemente hacía mucho tiempo que no tenía. Entonces, bueno, pues hay algunos argumentos que los jóvenes compran, además, en un escenario político mundial en el que están triunfando populistas que si nos dicen hace 10 o 15 años que iban a ser presidentes de naciones, no nos lo habríamos creído, ¿no? Nos habría parecido absolutamente inverosímil. Creo que es verdad que el sistema educativo en España ha estado muy condicionado por cómo se armó en democracia, y estoy hablando no solo de los gobiernos de derechas, que por supuesto, pero también en el gobierno de Felipe González se protegió un sistema de enseñanza concertada que está mayoritariamente en manos de órdenes religiosas y que han explicado la historia de España de una manera un poco perversa. Entonces eso seguramente también lo estamos pagando, pero la democracia tiene que hacer examen de cómo está comportándose con las nuevas generaciones. Sé que la situación a lo mejor no es fácil, pero también sé que probablemente en estos últimos años, después de la pandemia, las empresas están ganando más dinero que en su historia. Entonces, lo que no puede ser es que cada vez que hay un intento de que se suban los salarios, estos mismos empresarios que están con sus negocios muy bollantes pongan el grito en el cielo y piensen que pueden estar pagando de manera miserable a los trabajadores. Yo creo que eso es algo que no ayuda. Sindo Lafuente, editor de la revista del diario.es, dejo el enlace en la descripción del episodio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.